¿Qué onda, barros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hinche machín. ¿Por qué en blanco y negro? Porque hoy veremos un video retro. Hace mucho que no reaccionamos a uno y el que veremos el día de hoy de verdad está bueno, está curado, pasable, vaya pues. Miren, morros, no hace mucho reaccionamos a unas declaraciones matemáticas muy pedorras de Eric El Cepillón Lonis, donde él decía que México solamente le llevaba de ventaja 5 o 6 mundiales a Costa Rica porque muchas asistencias a los mundiales del Tri fueron por invitación. Y hay dos que al ser local y no jugó eliminatoria, pues no contaba. Bueno, ya tres no con el mundial que se nos viene. Aunque las eliminatorias empezaron para Brasil 1950. Pues bien, para él y para muchos promedios, lo crean o no, no valen esos mundiales para México porque no hubo una eliminatoria de por medio. Pues algo así veremos en el video de hoy, donde de pilón, dicen que México es el mediocre de la CONCACAF. Pero antes de pasar al video, moros, ayer la calabacié cuando les dije que nos hacía falta nada más 100 suscriptores para llegar a los 33,000. Pues no, eran, ¿qué? Como 120 creo, güey. Ahorita nos hacen falta 90. Así que, si mis matemáticas no me fallan, a este paso llegaremos a la meta de llenar el Estadio Nacional de Costa Rica por ahí en el 2026. Falta mucho, güey, falta un kilo, falta un puño. No permitan eso. Suscríbanse de verdad al Chile, que me iban a ayudar bien machín. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, vámonos al video retro del día de hoy. Y dice así, érase, ¿qué será? Esa conclusión, nosotros vamos al mundial, de eso estoy totalmente seguro. Bueno, pero entonces, don Javier, vamos al mundial, clasificamos, ahora dice usted que vamos al mundial simplemente porque hay más cupo, pero ¿no es un poco que usted vive del recuerdo, don Javier Rojas, y al final de la procesión, hoy se vive el mejor fútbol? No se vive el mejor fútbol. Yo sé por dónde va usted, y tengo que decirle con toda sinceridad que usted me va a decir por qué en aquellas épocas que vi el mejor fútbol no fuimos al mundial. Yo se la contesto de esta manera, anticipándome a lo que usted me iba a preguntar, porque ya usted tenía eso en la punta de la Eso es cierto. Sí. ¿Será que sí? Dígame una cosa, ¿por qué Di Stéfano, que está catalogado uno de los 4 mejores jugadores del mundo, no fue al mundial? Se salva. Bueno, pero igual, Javier, usted me está, ya que me anticipó un poquitito la pregunta, se la replanteo. O sea, al final de cuentas, nosotros, si comenzamos a revisar los números, no íbamos a mundiales. Si usted ha hablado miles de veces. Pero ¿cómo vamos a ir al mundial? Sí, pero eso ¿No será que en aquella época, don Javier, no había televisión? Y uno no quedaba en evidencia el fútbol que teníamos. Tenemos que remitirnos a lo que transmitía la radio solamente. No, pero ya don Claudio se metió en otro tema, hablando de televisión, sí, y hablando de esto y hablando de lo otro. No, yo debo decir una cosa. Para 1962 clasificaban 16 equipos, no 32 como hoy. Y para 1962 ni siquiera un cupo tenía CONCACAF. México, que no nos eliminó, sino que el que nos eliminó fue Curazao, México tuvo que jugar un repechaje con Paraguay. Bueno, entonces, vamos a ver, se metió en el tiempo en esa pregunta y tengo que replanteársela. Entonces, ¿quiénes iban al mundial en esas épocas? Los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Bueno, los mejores por la zona de CONCACAF, que siempre ha sido la peor, dicho por FIFA, la mejor. ¿Quién? La zona de Sudamérica. Pero, don ¿Quién Javier, iba por CONCACAF? ¿Quién? México. Ok, y hoy México, y en las últimas oportunidades Costa Rica ha logrado estar en primer lugar en su clasificación, porque antes no. Yo tengo algo que aportar ahí. Don Javier dice que en aquella época, que esta época el fútbol es muy malo, pero en aquella época que era tan bueno, fue Cuba, fue Estados Unidos a los mundiales. Por invitación. Por invitación. No había Haití no había clasificación. Fue El Salvador, nosotros nunca fuimos. Perdóneme, por clasificación no fueron ellos, fueron por invitación. Costa Rica estuvo invitada para 1938 en Francia. Y la federación, después del fracaso que hubo en Panamá, no quiso ir a Francia. Sí, pero las invitaciones acabaron después de los 50. No, pero volvemos al tema. Usted me dice que el que iba era México. Y resulta que ahora, bueno, pero le voy a decir algo más. México no fue siempre. Porque en la eliminatoria de Haití, el que fue Haití. Ajá.
la eliminatoria de Tegucigalpa-Honduras, que eran 2 cupos, fueron Honduras y fue El Salvador. México tampoco fue. Por eso le digo que estamos en una zona de mediocres. Y México encabeza a los mediocres. Pero en esa época de mediocres El Salvador fue y nosotros no fuimos, y fue Haití. Bueno, Pero cuando El Salvador fue, recuerdo muy bien que fue porque México era sede. Ah, pero qué bonito, Salvador, 10-1. No, y ese época no fue el 10 a 1. Qué lindo es ir a 10-1. No fue el 10 a 1, el 70 no fue el 10 a 1. Bueno, en el 70 no fue el 10-1, pero en el 70 El Salvador, Claudio, no le hizo un gol ni al arco del triunfo, porque todos los marcadores fueron 0 para ellos y algo para los demás. Tengo que cambiar el tema. Tengo que hablar un momentito del fenómeno Kenton, don Javier Rojas. Por lo menos los porcentajes le dan un muy buen récord a Kenton. ¿Es Kenton un gran entrenador? Es un director técnico, todavía no es entrenador para mí. Es un director técnico. Es que una cosa es director técnico y otra cosa es entrenador. Ahora, de lo que tenemos en Costa Rica, no hay duda de que es el más aventajado. ¿Lo complazco con eso? Bueno, no me tiene que complacer. A fin de cuentas, no es el interés No, que porque me la complazca. pregunta viene sobre Kenton. Sí, claro, pero Pero la pregunta hacer es... la pregunta sobre 8. Vea que le cuesta nombrar. Pues sí, en realidad que sí. No lo voy a decir mejor porque la verdad que no. Es evidente y lógico. Adiós, amigo. El video audio que acabamos de escuchar es de hace 3 años. El señor de en medio, el que estuvo hablando más, sinceramente no lo volví a ver en otro contenido. Espero, y lo digo de corazón, que se encuentre con bien. Pero bien, ya sumergiéndonos al tema, disculpen, pero qué tonterías habla este señor. Creo que no hay que ser muy trucha, traducción inteligente, para darte cuenta que está hablando más con el hígado y la cola que con un sentido común. El tico promedio en el tema de los mundiales presume mucho, no solamente lo de Brasil, presume sus asistencias, precisamente a los mundiales, como si éstas las hubieran ganado, pero dejan a un lado muchos puntos importantes. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Cuba, El Salvador, Haití y Honduras fueron primero que ellos, y salvo por Estados Unidos, que sí fue por una invitación en el Mundial de 1930, las demás selecciones llegaron por clasificación a esos mundiales. De la manera que quieran, si jugaron 1 contra 1 y el ganador iba al Mundial, o el que era sede pues ganó las eliminatorias y pues asistió, como quiera, pero legalmente, limpiamente fueron y se ganaron su boleto. Digo yo limpiamente, no hay mucha evidencia porque estamos hablando de hace 1 kilo de años, pero bueno, quiero imaginar que sí. Lo otro que olvidan es que para el Mundial de Italia 90, al que fueron, en las eliminatorias para el boleto final, iban contra México. Un México que andaba bien, con algunos jugadores en Europa, con un Hugo Sánchez, dicen que en su mejor momento, mientras no hubiera penales, claro, obviamente, pero andaba bien. Y ¡pum! Cachirules, castigo, bye México y boleto para los ticos. Si eso no hubiera pasado al primer mundial que hubieran asistido los ticos, hubiera sido hasta el 2002. Y para entonces, Jamaica en Francia 98 ya había jugado su primer mundial y se despidieron con una victoria contra Japón. O sea, media CONCACAF ya hubiera asistido al mundial y todavía los ticos no podían clasificar a uno. México es el que más participaciones tiene, lo sabemos, ¿no? Pero no es un éxito para nosotros, para nada, güey. Esta madre aquí no se celebra. México ha asistido a muchos mundiales y no porque sea el mejor, simplemente era el menos jodido. En términos ticos, pues el menos mediocre. Fue en los 90 la fecha cuando México empezó a creer, empezó a ver que había algo más fuera de la zona. Torneos en los que podía demostrar, podía ver si realmente se tenía lo que se necesitaba para ver si se podía competir contra los mejores. Y todo empezó en la Copa América de Ecuador de 1993. Ahí fue cuando el Tri dijo, cabrón, güey, somos de la CONCACAF, pero no somos tan malos, ¿verdad? Ahí empezó México a destacar en torneos internacionales, a no figurar en los mundiales, hay que ser sinceros, pero tenían actuaciones decentes y algunas algo emotivas, como fue el caso en Francia 98. Se empezó a ganar fuera del área cosas importantes, cosas que selecciones de Sudamérica y Europa nunca la han ganado, y obviamente mucho menos las selecciones de la CONCACAF. Y podrán decir lo que quieran los promedios de su querido y amado Estados Unidos a Canadá. El primero nunca ha ganado nada fuera de la zona. El segundo, hace 3 años supimos que existía otra vez. Dejó de ser del montón. Vaya, güey, ni siquiera la Copa Oro calificaban antes y en Qatar perdieron todos sus partidos.
Podrán decir lo que quieran de México, pero les aseguro, y a las pruebas me remito, y con éxitos y evidencias y trofeos y copa y chingada, que México salva un poco de la mediocridad a todas las selecciones de la CONCACAF. Muy bien, morros, pues este fue el video retro del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gusta reaccionar a los retro porque puedes sacar un kilo o un puño de 3 Doritos después. Puedes crear toda una serie. No, hombre, los episodios de One Piece vienen guango aquí con todo el material que se puede sacar. Entonces, les digo, a mí me gusta. Y sobre todo, pues que ahí vemos, ¿no? De qué manera, cómo pensaba el tico antes y cómo sigue pensando actualmente. Aquí estamos hablando que el video es de hace 3 años. En 3 años llegaron a tener, creo, casi 2 años. 2 años estuvieron casi sin ganar la selección de Costa Rica y solamente tenían 3 goles en su haber. Y los 3 creo que eran de Joel Campbell. Y en esos 3 años, de todas maneras, siguen pensando exactamente lo mismo. No es la primera vez o el primer comentarista que vemos, escuchamos que le dice mediocre a la selección mexicana, pero no te dicen el por qué. O salen con la tarugada demográfica. Es que 120, ya, eso ya lo explicamos. No tiene absolutamente nada que ver la cantidad de habitantes que tenga el país. Absolutamente nada que ver. Pero no dicen el por qué. O sea, no se sientan, no sacan números, no esto, lo otro. No te hacen creer, no te hacen pensar que uno como mexicano está mal y que ellos tienen razón. Por ejemplo, en mi caso, morros, me ha tocado varias veces durante ya estos 2 años y medio de ticos que me han escrito por Instagram, decían que cuando recién se toparon con mi contenido que me odiaban, güey, que me odiaban y me decían lo mejor, pero ya después sentados con la cabeza fría, pues se dan cuenta, ¿no? Que realmente yo no les falto respeto y que siempre trato de evidenciar lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, y algunos son hasta compas hoy en día. Pero bueno, todo esto es parte del show, todo esto es parte de la morbosidad. Pero al final sí saca de onda, ¿no? Que te digan que tu selección es la más mediocre cuando es la única que ha llegado a ganar algo y las demás, pues, bien, gracias. Muy bien, morros, entonces aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a pelar gallo. ¡Arre, morros, pues!